Debate, señores, que usted no se puede perder. Última hora. Miembro de la Luz del Mundo entra al canal católico, y esto fue lo que pasó. Entró al canal del papista romanista José Plasencia. Ojo, le dejaré el link en la descripción del canal Papista Romanista para que usted vaya y haga como yo. Miren, ahí, usted le da like y se suscribe. Ya yo estoy suscrito. Este canal es muy, pero muy bueno. Dale play. Bienvenido. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un saludo para toda tu audiencia. ¿Católico o protestante? Ay. Bueno, por la gracia de Dios, yo soy de la Iglesia del Dios Vivo, columna de apoyo a la verdad, la luz del mundo. Eres de la luz del mundo. Muy bien. Exacto. ¿Y desde dónde nos acompañas, Jorge? Ay. Bueno, yo soy de Tijuana, Baja California, de aquí de la parte norte de la República Mexicana. Somos Saludo a todo México. compatriotas, somos paisanos. Yo también soy nacido y criado en Tijuana. Okay. Así que, pues, qué bueno que estás por acá. Pues, Jorge, ¿cuál es el tema o cuál es ahí la pregunta que tienes? Pues en realidad me llamó la atención lo que estabas platicando con el amigo que estaba antes de que me permitieras entrar. Me llamó la atención lo que platicabas con él referente al libro de Efesios, donde habla sobre los ministerios, ¿no? Donde hablaste de que se necesita los ministerios. Bueno, tú mencionas que los magisterios, ¿no? Yo comentaba, pues ahí en el chat, que Jesucristo, el Hijo de Dios, no estableció magisterios, más bien dicho, estableció un ministerio, que es el apostólico. ¿Cómo fue? Espérate. Jesucristo, el Hijo de Dios, no estableció magisterios, más bien dicho, estableció un ministerio, que es el apostólico. ¿Y para qué fueron los maestros que él dejó en la iglesia? ¿Para qué dejó a Pedro? Para que guiara a sus ovejas, a sus corderos. Según lo que leemos ahí en San Juan 17, en una oración que él hace, donde él mismo dice que las personas que van a creer en él va a ser por medio de los apóstoles, ¿no? O sea, de ese ministerio apostólico. San Juan 17, 19 en adelante lo dice, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención lo que estabas comentando. Magisterio se refiere al oficio que ocupan las personas. Magisterio simplemente significa maestros. Exacto. Ministerio es lo que... Ministerio es lo que llevan a cabo esos maestros. Ministerio significa servicio. Entonces, en otras palabras, no es lo uno o lo otro. No podemos hablar de magisterio, no podemos hablar de maestros sin hablar de un servicio que ellos llevan a cabo en favor de la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, para que la gente entienda, porque nos están escuchando que usamos esas palabras, ¿no? Magisterio, ministerio, pero es bien sencillo. El magisterio son los maestros y lo que ellos llevan a cabo o lo que ellos ejercen, ese es su servicio, ese es su ministerio. Entonces, no es lo uno o lo otro. No podemos tener magisterio sin servicio, ni podemos tener ministerio sin tener ocupantes de un cargo, en este caso de enseñanza, ¿no? ¿Está aclarado o no? Sí, estoy de acuerdo en eso, que el magisterio son de maestros, ¿no? Los que enseñan. Pero lo que me llamó más la atención, por eso quise participar, es de que dices que Jesús los puso, pero si vemos históricamente en la Biblia, en la Escritura, los ministerios o los magisterios que mencionaste sobre el diaconado, los pastores y todo eso, No mencioné el diaconado, ¿eh? Bueno, yo lo estoy mencionando, perdón. Es que como te leíste el texto de Efesios, por eso. Sí, mira, para refrescarnos la memoria, vamos a leer un poquito. Voy a leer a partir del 7 para, puedo retomar lo que yo había leído donde dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y la parte donde quería llegar es aquí, donde habla aquí del Señor Jesucristo subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces está hablando de Cristo, y en este contexto de que subió a lo alto y dio dones a los hombres, por eso dice Pablo aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Y él mismo constituyó, escuchen, él mismo constituyó. Por eso dice Pablo aquí, y él mismo
constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, todos estos son oficios que tienen que ver con la enseñanza, con la edificación del pueblo de Dios. Entonces, a esto llamamos magisterio. Y ellos a ese punto quería llegar. Llevan a cabo el ministerio, el servicio en la iglesia, ¿no? Adelante. Sí, a ese punto quería llegar. Cuando habla de Cristo que constituyó, es que una cosa es constituir algo y después establecerlo. Lo constituye, pero pone a alguien para que los establezca. En el caso de los maestros y todo lo que habla después del apostolado, esos ministerios o magisterios los establecen los apóstoles. O sea, Cristo los constituye de antemano, eso lo sabemos, pero a través de sus apóstoles los establece. Sí, eso, por ejemplo, Hechos 6, donde los apóstoles, hablando de Pedro y los demás apóstoles, tuvieron un problema con las viudas y todo, entonces mandaron a traer a 7 varones y ellos establecieron en ellos el magisterio o el ministerio del diaconado. Okay. Y si vemos, podemos ver otro ejemplo, ¿no? De Timoteo. El apóstol Pablo establece a Timoteo como el pastor o obispo, no sé de qué manera lo conozcan ustedes, a Timoteo, a Tito, y entonces vemos los ejemplos bíblicamente hablando, históricamente, escritura, y los que establecen esos lugares o esos magisterios o ministerios son los apóstoles, porque ellos son lo primero que puso Cristo en la iglesia. Adelante. Entiendo. Sí, solo que la Iglesia Católica no dice lo contrario a lo que acabas de decir. Al contrario, la Iglesia Católica enseña que son los apóstoles los que dejaron sucesores. Entonces, decir que estos son dones, porque no podemos ir en contra, al menos que estemos preparados para ir en contra de las mismas palabras de la Escritura. Decir que es Cristo quien da dones, no significa que los aviente desde el cielo. No, sino que sabemos que los apóstoles, pero tenemos que reconocer las dos cosas. El que da los dones a los hombres, el que da esos talentos, estas capacidades, es Él. Él es el que da los dones a los hombres. Ahora, la Iglesia Católica también enseña que la manera como son asignados o como son, por ejemplo, los sucesores de los apóstoles, van a ser obviamente por la imposición de las manos de los apóstoles. O sea, en otras palabras, no porque Cristo sea el que llama a todos ellos para este servicio, no significa que debamos olvidarnos de la mediación apostólica, porque ellos eran los que dejaban a sus sucesores, los que imponían las manos. Entonces la Iglesia Católica hasta el día de hoy sigue afirmando las dos cosas, que esto es algo que viene de Cristo, porque Él es el que da estos dones, pero también es cierto que son los apóstoles los que dejaron sucesores. Son este protestante se está llevando una catequesis, tú verás. Son ellos los que impusieron las manos. En otras palabras, para hacerlo sencillo, no es lo uno o lo otro. De Él viene el llamado. Él es el que da los dones a los hombres, pero ciertamente acá abajo en el planeta Tierra está la mediación de los apóstoles y ellos son los que dejaron los sucesores. Ahora, bueno, habiendo claro este punto, que yo lo veo como, no veo que haya controversia. Bueno, hasta ahora no veo controversia. Ajá. Sí, bueno, bíblicamente, si hablamos, no existe sucesión. Espérate, ¿cómo fue que no existe sucesión? ¿Qué opina usted en el chat sobre esto que él dijo? Escuche. Bíblicamente, si hablamos, no existe sucesión, porque en realidad el apostolado no dejas una sucesión, sino que el ministerio apostólico o el magisterio apostólico, como lo quieran mencionar, ese es el único que es establecido directamente por Dios a través de Cristo. De ahí en fuera, si vemos bíblicamente, como Hechos 6, te lo digo como ejemplo, Hechos 6, Tito, Timoteo, y todos los que vemos que son colaboradores con los apóstoles, ellos son establecidos y puestos por los apóstoles. Entonces, la sucesión apostólica en realidad, bíblicamente hablando, no existe, porque el que pone el apostolado es Cristo directamente, y eso lo vemos en ejemplo en Hechos 9 o Hechos 14, creo, si no mal recuerdo, donde el mismo apóstol Pablo da su testimonio de su apostolado, de cómo lo escogió él, y no fue sucesor de alguien, pues sí me doy a entender. Entonces, igual los apóstoles, increíble, señor, tampoco fueron sucesores, y si tratamos de meter a Matías,
él no es sucesor tampoco. Él, de hecho, aunque los apóstoles, los 11, lo señalan a él juntamente con otro, el que escoge a Matías en realidad, porque lo dice ahí Hechos 1, del capítulo 9, capítulo 1, versículo 9 en adelante, especifica muy claramente que es Dios quien lo elige, ¿no? Entonces, en ese lugar, ajá. La Iglesia Católica, como te lo acababa de decir, cree las dos cosas. Cree que es Dios quien hace el llamado. De hecho, hasta lo dije señalando la Escritura, tal vez no lo recuerdas, pero dije yo que es Jesucristo quien da los dones a los hombres, es Él el que hace el llamado. O sea, esto yo lo vengo diciendo desde el principio, y también después te dije que obviamente Dios utiliza a los apóstoles para dejar líderes, obispos, diáconos, para instituir todo lo que tiene que ver con el servicio en la iglesia. Por eso dije que no es lo uno o lo otro. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, porque escuché que dices que la sucesión apostólica no existe, según lo entiendes tú, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Qué entiendes por sucesión apostólica? Es cuando alguien da su cargo a otro. Ajá. Ok. Y tú dices que eso no existe. Es que bíblicamente no hay nada que compruebe o que realmente afirme que Pablo le dio su lugar a Timoteo o a Tito o a algún otro. O sea, en realidad no está tampoco que Pedro le haya dado, no sé, a Felipe, el diácono, su lugar, ¿no? Como sucesión, pues que esté en lugar de Pedro. O así, pues alguien tanto, bíblicamente hablando no existe nada de eso. Solo para aclarar un poco, no significa que otra persona venga y tome lo tuyo. O sea, no es así como un usurpador. Alguien que venga y se quiera poner el saco de Pedro. Exacto. O alguien que venga y se quiera poner el saco de, no sé, de Tomás, de Andrés. O bueno, para darme a entender mejor. Permite mejor que para desarrollar mi idea, porque no he terminado. Ellos se desesperan. No es así como alguien viniendo y usurpando un lugar que no le pertenece a esa persona. No, o sea, los apóstoles sabemos quiénes son los que escogió Jesucristo. Todos los demás lo único que hacen es continuar con la misión apostólica que Cristo encomendó, pero no solamente para la generación del siglo I, sino que la misión apostólica continúa hasta que Cristo regrese. Así es. Entonces, los sucesores son aquellos que van a continuar con esta misión y que fueron dejados por los apóstoles. Hubo una imposición de manos. Eso es bíblico, eso está en la Biblia. ¿Para qué fue eso? Y esos líderes, esos obispos, esos supervisores, episcopos, fueron dejados por los apóstoles y a ellos les impusieron las manos. Ahora, esos que ellos dejaron originalmente ya fallecieron. Pero cuando ellos fallecieron, no nos quedamos sin episcopos. Los protestantes dicen, no, ya cuando los apóstoles murieron, ya se acabó todo, ahí terminó todo, ahí banquénsela como ustedes puedan, bandénsela como ustedes pueden, dice. Pero cuando ellos fallecieron, no nos quedamos sin episcopos. Ellos habían dejado otros episcopos, otros obispos. Esa cadena es lo que llamamos sucesión apostólica. Exacto. Pero no es así como tú decías, ¿no? Que alguien venga y le quiera quitar el puesto a Pedro o Andrés. Así, eso no es la sucesión. Ok, sí. Catequesis, señores. Pero aún así, bueno, ¿cómo poder explicarlo? Aunque Pedro o Pablo hayan dejado obispos, pastores o algunos de los colaboradores de ellos, en sí son sus colaboradores, no significa que ellos tengan la misma autoridad que Pablo o que Pedro. O sea, en este caso, Pablo es el apóstol, el que dirige o maneja o administra la iglesia en general. Vamos a ver qué va a responder José Plasencia a esto. El que está arriba del obispo, arriba del pastor, del diácono, o sea, es el que los ha establecido. Es como, vamos a decirlo, lo voy a decir figurativamente, es la cabeza física en la iglesia. Sí, y debajo de él están los demás. Entonces, tanto el obispo como el pastor, el diácono o los otros ministerios, los que tienen don de lenguas, todos, no tienen la misma autoridad que el apóstol Pablo. No tienen la misma el mismo lugar que él, pues a eso me refiero. Entonces, la sucesión,
Cuando dices una sucesión, se oye pues como que Pablo le está entregando su lugar antes de morir a fulano de tal, ¿no? Y ese fulano, cuando muere Pablo, se queda como igual que Pablo, ¿no? Está interesante lo que el protestante está planteando. Vamos a ver la respuesta. Para dirigir o llevar a la iglesia a la perfección, etcétera. Eso más o menos dan a entender con la sucesión. Pero bíblicamente no es así. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo es el que está sobre todos los demás. Él es el que puso a Tito, él es el que puso, de hecho, él es el que puso, si vemos ahí, cuando le dice a Timoteo, le dice que el que desea obispado, buena obra desea. Una pregunta, ¿quién fue el que reemplazó a Judas? ¿No fue Matías? Él ocupó el lugar de Judas. ¿Tenían entonces la misma autoridad de Judas? Ojo. Pero el que pone los requisitos es el apóstol Pablo, para que esa persona tome el lugar de obispo. Sin la aprobación de Pablo, no hay obispo, pues a eso me refiero. Adelante. Una aclaración, solo que no es Pablo el que está como líder por arriba de todos los demás, es Pedro. Ni yo me había dado cuenta. Jesucristo le entregó las llaves del reino a Pedro, no fue a Pablo. De hecho, Pablo, él narra que él subió a Jerusalén para asegurarse de que no había corrido en vano, ¿no? Y se dio cuenta que él estaba predicando lo mismo que estaban predicando los demás apóstoles. Por eso dice, ninguna cosa me enseñaron los que eran considerados columnas. Se dio cuenta que el evangelio que Cristo le dio era el mismo evangelio que estaban predicando los apóstoles. Muchos protestantes esa partecita lo sacan de contexto, no lo entienden. Pero, volviendo a este tema que dices de el que estaba por encima de todos, no era Pablo. El que estaba por encima de todos es el primer ministro del reino. Cristo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces la entrega simbólica de las llaves, que es la autoridad, es a Pedro, no a Pablo, porque obviamente él no estaba. Ahora, lo que quiero decir es que ciertamente los obispos no tienen la misma dignidad apostólica en el sentido estricto que recibieron aquellos que fueron escogidos directamente por Jesucristo. Pero una cosa es reconocer, o más bien distinguir, que los apóstoles tienen una dignidad muy particular, y otra cosa es decir que no ejercen la autoridad con la que Cristo los envió a ser discípulos a todas las naciones. Ojo, está bueno. Pues si eso fuera cierto, de que los obispos no ejercen la misma autoridad que Cristo delegó sobre los apóstoles para ser discípulos a todas las naciones, entonces deberíamos concluir que no se puede llevar a cabo la gran comisión. No, y los concilios y todo lo que hicieron esos obispos en esos años, en los primeros siglos, y todo lo que determinaron. Porque sin autoridad no puedes llevar a cabo la misión que Cristo encomendó. Exacto. Entonces, necesariamente, para cumplir con los deseos del Rey de llevar el evangelio a todas las naciones, incluyendo México, es necesario tener la autoridad delegada por Jesucristo, más allá de que ciertamente los apóstoles en dignidad gozan de una peculiaridad que solo pertenece a aquellos escogidos directamente por Cristo. ¿Cómo ves? Sí, sí, bueno. No, es que yo lo muteo para que, es que como tengo aquí como eco contigo, entonces lo tengo que mutear. Bueno, sí, estoy de acuerdo con que a Pedro se le entregaron las llaves del reino, se le dio la autoridad. Aquí el detalle es que en el Evangelio, según San Juan, Cristo les dio la misma autoridad a todos los apóstoles. Cuando Cristo llama a Pablo, también le da misma autoridad que a todos los demás apóstoles. Por eso Pablo dijo, pues es que no me enseñaron ellos a mí y pues se considera... Ahí lo está sacando de contexto el protestante, muy mal. No me enseñaron ellos a mí y pues se consideran columnas, etcétera, pero... Más sin embargo, él fue allá para que vean que él está predicando bien, y ellos le impusieron las manos a Pablo, y para que Pablo sea enviado, ellos le impusieron las manos y lo enviaron a Pablo. Si no tenían autoridad, entonces ¿por qué hicieron eso? Qué mal.
Pablo, por eso bien dijo, bueno, a mí me mandó a los gentiles y a ti a los judíos, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes creen en el primado o primado de Pedro, que es el que supuestamente es el mayor de todos, pero en cuestión de ministerio apostólico todos tienen la misma autoridad. O sea, tanto Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Bartolo, o sea, todos los apóstoles. Uy. Ajá. Así rapidito, mira. Ciertamente, Cristo le dio autoridad a todos los apóstoles, pero no le dio la misma autoridad a todos los apóstoles. Ojo, escuchen esto está bueno, escuchen. Ajá. Así rapidito, mira. Escuchen. Ciertamente, Cristo le dio autoridad a todos los apóstoles. Ojo. Pero no le dio la misma autoridad a todos los apóstoles. Lo voy a repetir. Ciertamente, verdaderamente, Cristo le dio autoridad a todos los apóstoles, no solo a Pedro. Pero no le dio la misma autoridad a todos los apóstoles. Porque solamente a uno le hizo entrega de las llaves. Viene la explicación y es esta. La misma autoridad a todos los apóstoles. Porque solamente a uno le hizo entrega de las llaves. Entonces, de hecho, la autoridad que está representada o simbolizada por la entrega de las llaves es precisamente la fuente de donde el resto de los apóstoles van a tomar su autoridad. Si todos tuvieran la misma autoridad, ¿por qué Pablo y Bernabé no pudieron resolver el problema que tenían con los judaizantes, con la circuncisión, con esa gente? ¿Por qué se determinó de que Pablo y Bernabé bajaran donde los apóstoles, donde Pedro y los demás apóstoles, para resolver ese asunto? ¿Por qué será? En los comentarios los leo. Entonces, todos tenían autoridad, todos tenían dignidad apostólica. Podemos estar de acuerdo en que todos tenían autoridad y todos tenían la misma dignidad apostólica, pero no a todos se les entregaron las llaves. En otras palabras, tenemos un reino, el reino de Dios. Tenemos al rey, que es nuestro Señor Jesucristo, y tenemos al primer ministro, que como sabemos que Cristo viene a restaurar el reino davídico, o viene a cumplir las promesas y misericordias hechas a David, lo que se está haciendo es instaurar el reino de Dios. En otras palabras, se está restaurando el reino davídico. En el reino davídico no solamente tenías al rey David sentado en su trono, tenías a muchos ministros que lo servían para administrar el reino. Pero de entre todos los ministros, tenías a uno que era conocido como el primer ministro, una especie de un mayordomo, un mandamás. A ese le llaman Eliaquín. Que era el que tenía una autoridad peculiar, es decir, distinta al resto de los ministros del reino. De la misma manera, tenemos a Jesucristo, el Rey de Reyes, tienes a muchos ministros que son los apóstoles y tienes a un primer ministro que es el apóstol Pedro. Entonces, solo para ir aclarando las cosas, porque sí les dio autoridad a todos, pero no les dio la misma autoridad a todos. Bueno, es la enseñanza en cuestión del catolicismo. Con nosotros es muy distinto. Nosotros creemos... Pero es bíblica. Bíblicamente, bueno, en la Biblia sí también lo dice, pero me refiero al pensamiento de que solamente a Pedro se le entregaron las llaves del reino, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está escrito literalmente sí, pero si nos damos cuenta en San Juan 20:21, San Juan 20:21, a todos les da la misma autoridad, les dice a quienes... Pero no las llaves. A quienes, bueno, es que es algo simbólico, como dices tú, como Pedro era el que más figuraba entre todos los apóstoles, era el más, vamos a decirlo, era el más atrevido, el más aventado, el que tomaba la palabra, el que respondía, el que incluso le estorbó a Cristo para no querer ir a Jerusalén, que le dijo no vayas, detente. Fue al que reprendió también por haberle dicho estas palabras. O sea, Pedro figuró en muchas cosas. Sí entiendo sobre las llaves, sí lo entiendo. Nada más que le digo el detalle aquí en que en cuestiones de ministerio apostólico, pues todos tienen la misma autoridad, pero pues literalmente en la escritura dice que a Pedro se le entregó la llave. Ok, estoy de acuerdo. Es que está escrito, ¿no? Ustedes no pueden cambiar eso. Pero en cuestiones de lo que yo había dicho anteriormente, era de que tanto los obispos y todos los demás ministerios, los cuales son puestos para la perfección de la iglesia, para que vayan a la perfección, a esos ministerios yo me refiero, que están abajo del ministerio apostólico. Esos son los que están puestos por los apóstoles. Aunque Cristo lo constituye, pero los apóstoles, con la autoridad que les entrega Cristo, ellos los establecen.
para que la iglesia camine a la perfección. Ahora, si falta un ministerio, de lo que habla 1 Corintios 12:28, que es donde dice que Dios mismo constituyó en su iglesia primeramente apóstoles y luego maestros y luego esto, pero también habla en Efesios 4:11, que es el que estábamos leyendo. Sí. Que es lo mismo. Entonces, lo primerito que pone pues es el apostolado, porque es el primer, vamos a decir así. Bueno, adelante, perdón. Es que sí, estás como repitiendo lo mismo, pero ya lo dijiste, pero acá la clave, para que la gente no olvide, la clave está que Cristo le dio las llaves del reino únicamente a Pedro. Entonces, tú dices que cuando yo te expliqué la doctrina de por qué tenemos un papa, tú dices que esa es la doctrina católica. Yo te dije que también es bíblica. Sí es cierto que es doctrina católica, pero también es bíblica. Y te recordé que únicamente a Pedro se le entregaron las llaves del reino de los cielos. Lo único que escuché que dijiste, así que tuvo un poquito de interacción con esto, es que dijiste que Pedro tenía una personalidad fuerte, pero te digo algo, más allá de que es cierto que Pedro tenía una personalidad fuerte y que era como un líder, al final del día no importa su personalidad, no importa si era de personalidad fuerte o no. Al final del día, o la pregunta que para ti y para mí debería ser importante, no es qué tipo de personalidad tenía Pedro, sino más bien es por qué Cristo le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro. Claro, esa es la pregunta. ¿Por qué Jesús dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? A ti. ¿Por qué será? ¿Qué fue lo que Jesús vio en Pedro? Tenía Pedro, sino más bien es por qué Cristo le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro. Esa es la pregunta, es lo que singulariza, es lo que separa a Pedro del resto. Exacto. No es su personalidad, no es su carácter fuerte, sino es que él es el recipiente de un honor muy especial. Porque cuando un rey le entregaba al primer ministro las llaves, eso era algo muy importante que no podemos pasar por alto. Entonces, acá yo veo como que más bien esto como que lo esquivaste un poquito y te brincaste a que los apóstoles son los que se encargan de establecer ministerios. Y se rió, mira, cuando José le dijo así, mira cómo se ríe. Vamos a pasar por alto. Miren. Entonces, acá yo veo como que más bien esto como que lo esquivaste un poquito y te brincaste a que los apóstoles son los que se encargan de establecer ministerios, pero es que ahí no hay polémica. Claro. Realmente no hay polémica porque yo estoy de acuerdo contigo. Los apóstoles son los que se encargaban de poner orden en la iglesia, de establecer obispos, de establecer diáconos, delegaban autoridad para que otros lo hicieran, visitaban las iglesias. Ahí no hay polémica. Pero lo que realmente sí es algo que nos separa es que en la Iglesia Católica tenemos todavía hasta el día de hoy a un primer ministro que ha recibido la autoridad simbolizada por la entrega de las llaves del reino de los cielos. Y eso no lo pueden cambiar. Y eso lo tenemos en la Iglesia Católica desde el siglo I, no solamente a partir de 1926 con la creación de la luz del mundo. ¿Qué? ¿Cuándo fue que fundaron la luz del mundo? Siglo I, no solamente a partir de 1926. 1926, no. Con la creación de la luz del mundo en Jalisco, México. No. Entonces, ese es el punto principal. ¿Cómo ves? Me gustaría que interactuaras con esto, ¿no? Sí, voy a interactuar con eso. Mi respuesta sería San Juan 20:21. Donde Cristo mismo dice que así como es enviado él, Cristo, así como envió el Padre a mí, los envió a vosotros. Entonces, no le habló nada más a Pedro, le habló a todos en general. Espérate. Cuando Jesús dice, como me envió el Padre a mí, yo los envío a ustedes. Eso es en Juan 20:21, en adelante. Como me envió el Padre a mí, así también yo los envío a ustedes, a los apóstoles, a quienes ustedes le perdonen los pecados. Él está cogiendo esa cita para decir que Jesús nada más no mandó a los apóstoles, que también lo eligieron a esto, a la luz del mundo en el 1900 y pico. ¿Qué? Y los envió a vosotros. Escuchen. Cristo mismo dice que así como es enviado él, Cristo, así como envió el Padre a mí, los envió a vosotros. Entonces, no le habló nada más a Pedro, le habló a todos en general, a sus apóstoles. De hecho, en San Juan 17, en la misma oración que él hace, también dice lo mismo. Dice, así como me envió el Padre a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, si Cristo fue enviado con poder, con gloria, con autoridad, con todo lo que hoy conocemos, y dice él, yo así también los envío a ustedes, pero está hablando solamente a los apóstoles, y era en general, ¿no? A los que él había escogido
en ese momento. Ya después, pues hablamos de Pablo más adelante, lo envía de la misma manera, sin duda alguna. Entonces, esas... bueno, Jesús eligió a Pablo, sí, pero quien lo enviaron fueron, o sea, oficialmente reconocido la iglesia de Jesús, Pedro y los apóstoles. Le impusieron la mano y lo enviaron para ser enviado. Creo que voy a interrumpir un poco la plática. Me gustaría platicar otro día. No sé si me darás la oportunidad porque ¿sí? Tengo visita. De hecho, me acaba de llegar ahorita la visita. No te vayas, espérate. Pero sí me gustaría que en otra ocasión me dieras la oportunidad de poder platicar esto. O sea, no sé si organizas algún tipo de debates o algún tipo de podemos algo venir. Así. Me gustaría participar. Voy a estar todos los días antes de que te vayas. Quiero recordarte lo que le dijo Jesús a Pedro. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, hijo de Jonás, o sea, Simón Pedro, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y una tercera vez. Entonces aquí nosotros vemos que en el mismo Evangelio de Juan, porque esto que estoy leyendo es de Juan, en el mismo Evangelio de Juan tenemos que Cristo no solamente reconcilia a Pedro después de su negación, sino que aparte de reconciliarlo, le da un encargo. ¿Y cuál es ese encargo? Bueno. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos de Cristo? ¿Cuáles son? Los dos apóstoles ahí, el grupito de él. Y las ovejas, todo ya, la iglesia completa. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres que te va a encargar de los hermanos, de los apóstoles. Cuando ellos estén medio tú lo vas a confirmar. Y a toda la iglesia, a todas las ovejas, a todos los creyentes también lo vas a guiar. En la verdad, en la verdadera doctrina. Ojo, esto no lo aceptan los protestantes. Qué pena. Apacienta mis ovejas. Y no solo eso. En otro pasaje le dice que él debe confirmar al resto de los apóstoles. Ahí está. Que él debía confirmar al resto de los apóstoles. Entonces, más bien acá lo que vemos es una confirmación de que no solamente es un pasaje aislado donde le entregó las llaves del reino, sino que también acá vemos que le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y en otro pasaje le dijo, cuando te vuelvas, cuando te hayas vuelto, he rogado por ti, en singular, he rogado por ti, Pedro, y cuando te vuelvas, debes confirmar a tus hermanos. Eso es muy fuerte, eso lo que dice Jesús ahí a Pedro, muy fuerte. En otro pasaje le dijo, cuando te vuelvas, cuando te hayas vuelto, he rogado por ti, en singular, he rogado por ti, Pedro, y cuando te vuelvas, debes confirmar a tus hermanos. Sí, ese texto lo entiendo, lo he leído también. Pero no lo acepto. Dice cuando ve para que confirmes a tus hermanos, sí lo entiendo, pero no está hablando. Ahí está el pero, yo sabía. Lo he leído también, donde dice cuando ve para que confirmes a tus hermanos, sí lo entiendo, pero no está hablando de confirmarlos de que sean ellos apóstoles y él el que tenga la llave, está hablando de otro tipo de confirmación. No, apóstoles no. Ya eran, apóstoles ya eran. Sí, pues, sí, a eso me refiero, o sea, no es... Confirmaron la fe. Es que ellos los confirme a ellos de apóstoles, pues. No, confirmaron la fe en la verdadera doctrina, en lo que deben creer, en donde deben seguir unidos. Sí, es que ya eran apóstoles, pero el punto principal es que recuerda que hay una armonía entre la entrega de las llaves del reino de los cielos y el confirmar. Entonces, para algo recibió las llaves. Si tú preguntases, sé que te tienes que ir, perdón, pero si tú me preguntas, José, el primer ministro tenía una función distinta al resto de los ministros, la respuesta es sí, el primer ministro tenía una función distinta. Bueno, de la misma manera, Pedro era apóstol igual que el resto, pero Pedro tenía una función de confirmar a sus hermanos. Sé que te tienes que ir, no te quiero quitar más tiempo, pero vuelve cuando gustes. Sí, es que acaba de llegar la visita, la verdad. Acaba de llegar. A las en horario tuyo, como a las 5 de la tarde, todos los días a las 5 de la tarde. Sí, me gustaría platicar ese tema para poder hacerlo yo también con algunos textos para, pues más que nada me gustaría un pequeño debate, no una un diálogo, discusión, un pequeño debate para. Podemos hablar de eso, ¿qué te parece? Podemos hablar del oficio del Papa. Entonces me gustaría que hablen de ese tema del Papa. Bueno, señores, dejaré el video hasta acá. Le dejaré el link en la descripción del canal de el papista romanista José Plasencia. Vayan, suscríbanse a este canal y denle mucho like a todos los videos de José Plasencia. Me encanta este canal, uno aprende mucho y de verdad que se los recomiendo. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.